Aviso importante. Esta historia es una obra de fanfic creada por un fan, sin afiliación oficial con las obras, autores o estudios originales. Los personajes y universos utilizados pertenecen a sus respectivos creadores. Este contenido ha sido creado únicamente con fines de entretenimiento. 3 cabelleras y un par de cuernos se asomaron en una enorme roca que se posicionaba en un monte rocoso completamente negro a causa del sitio donde estaban. Después de un día, aquí estamos. Comentó Thalía, asomando su mirada para ver a la pequeña ciudad que se alzaba en el monte frente a ella. Esa es. Declaró Luke, entrecerrando ligeramente sus ojos. Es un monte bastante grande con muchos desniveles en la cima. Allí se encuentran todas las estructuras. Luke señaló al centro de la ciudad. El puerto está escondido en una cueva, justo al lado de un salón de comida. Es peligroso, ya que como puedes ver, la cueva se encuentra en una de las corrientes del río Styx, que desemboca en una enorme cascada y continúa hacia la derecha. Luke señaló con su mano, haciendo que todos miraran cómo la corriente del río seguía hasta abajo, y se perdía en un recorrido que no parecía tener fin. ¿A dónde lleva el Styx?, preguntó Grover, haciendo que todos miraran a Luke con interés. Lleva hasta la salida del Tártaro, contestó Luke, frunciendo ligeramente el ceño. De hecho, la puerta está completamente rodeada por el agua, por lo que tenemos mucha suerte de tener a tu dragón con nosotros. Concluyó, mirando hacia atrás para ver cómo Dorazal estaba detrás de ellos, con su cuerpo apoyado en la tierra para que los enemigos no sean capaces de verlo. Ahora que lo pienso, ¿cómo vamos a entrar?, preguntó Thalía. Cada uno de nosotros tiene caras bastante populares, y desafortunadamente no podemos cambiarlas. Thalía dio su punto, para luego mirar al enorme dragón. Además, es imposible entrar sigilosamente con un compañero que mide 15 metros de alto. Nadie dijo que debemos ser sigilosos, respondió Belle, ganándose una mirada curiosa por parte de todos. En un principio quería explotarlo todo, pero el lugar es un poco más grande de lo que pensaba y no cuento con la suficiente capacidad para hacerlo de un solo ataque. Pensó en voz alta, frotándose el mentón. ¿En serio pensabas volar todo?, preguntó Luke con los ojos en blanco. Belle le dirigió una pequeña sonrisa. Por supuesto. Es su base de operaciones. Si lo desaparecemos del mapa, será un gran avance a nuestro favor en la guerra. Belle dio su punto, haciendo que todos asintieran en comprensión. Además, no es tan peligroso. Según tu información, la gran mayoría del ejército está custodiando la salida y entrada del Tártaro. Ellos nunca pensaron que encontraríamos este lugar, por lo que es una gran ventaja para nosotros. ¿Puedes estar seguro de ello?, Luke asintió. También debemos agregar que ustedes mataron a 5 de los 11 gigantes en el campamento mestizo. Lo más probable es que el número de gigantes en la capital se haya reducido bastante gracias a eso. ¿Cuántos?, preguntó Belle, estudiando a la pequeña ciudad con su mirada. Creo que podrían ser 2 o 3. Luke respondió con total seguridad. Muy bien, pero hay algo que todavía no entiendo, comentó Grover, para luego mirarlo con gran curiosidad. Si no entramos con sigilo, entonces, ¿cómo lo hacemos? Belle le dirigió una media sonrisa bastante característica al sátiro. Supongo que todos tenemos un poco de hambre, ¿verdad? Capítulo 35, Batalla en la capital. Toda la ciudad se veía relativamente tranquila. Muchos charlaban entre sí en las calles, que en realidad eran más una vereda, debido a que no parecía haber ningún tipo de tránsito. Solamente los cíclopes y demás monstruos parecían ser los encargados de llevar todo el cargamento, debido a que se veía a muchos caminando con hierro estigio y grandes cantidades de madera en su espalda. La iluminación simplemente no era requerida, ya que en el infierno siempre parecía ser de día. Después de introducirnos más y más en la capital, cruzándonos con diversos sujetos, finalmente se llegó a unas escaleras que conducían hacia abajo. Una pequeña cueva se extendía a un costado, que transportaba una gran cantidad de agua altamente peligrosa generando un arroyo bastante ancho con un gran caudal, mientras que a su costado yacía un gran restaurante, si es que se podía llamarse de esa manera. Era el centro de comida que había mencionado Luke, aunque más que eso, parecía una especie de bar extraño, como todos los comercios circundantes del lugar. Dentro de ese lugar, todos miraban a una mesa.
A unas 4 personas en específico. Y sus miradas no eran para nada agradables. Bell comía como si supiera que no volvería a tener una cena decente después de muchos días. Algo que realmente era así. O por lo menos, las probabilidades de tener una comida decente en la próxima semana eran casi nulas. En realidad, sus otros acompañantes parecían tener una actitud bastante similar a él. Incluso Thalía, que a pesar de ser bastante fina en esos aspectos, no quería que sus modales le jugara una mala pasada en momentos tan cruciales como este. Lo obvio finalmente sucedió, y Bell estampó su rostro contra el plato, rompiéndolo en el acto. Todo fue cortesía de un hombre que parecía ya haberse hartado de que les estén tomando el pelo. Vienes a nuestra ciudad, comes de nuestra comida, y ni siquiera intentas disimularlo. Comentó el hombre, haciendo unos pocos pasos hacia atrás mientras veía cómo Bell levantaba el plato de su rostro con una mirada ensombrecida. ¿Te estás burlando de nosotros?, preguntó, con una mirada llena de desprecio. Bell simplemente lo miró sin darle mucha importancia, aunque se pudo ver cómo apretó fuertemente sus puños. ¡Qué lástima!, exclamó Luke, levantándose de su asiento y poniéndose en medio del sujeto y Bell. Pensábamos disfrutar de esta comida gratis por un tiempo más. Comentó con ligera gracia, dando un pequeño codazo a Bell para que se apartara, haciendo que el albino lo mirara atentamente. ¿Te crees muy gracioso, bastardo traidor?, preguntó el hombre, desenfundando lentamente su espada. Una diminuta sonrisa se dibujó en el rostro de Luke. Creo que deberías utilizar un diccionario para saber lo que realmente significa ser un traidor. Se burló, pasando la mano por su cabello mientras colocaba la otra en su bolsillo. Chempi. Una pequeña carcajada salió del hombre. Como siempre, te crees muy gracioso. Pero estás lejos de serlo. Concluyó, para luego desenfundar el resto de su espada de un tirón e intentar cortarlo de un espadazo, fallando estrepitosamente cuando la espada se detuvo a centímetros del cuello de Luke, debido a que el rubio había agarrado la empuñadura de la espada y frenó el ataque en seco. La próxima vez que me ataques, asegúrate de utilizar la distancia que te otorga tu espada correctamente. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Luke. Aunque no habrá una próxima vez. Concluyó, rompiendo la muñeca de su oponente de un segundo al otro. El sujeto no tuvo tiempo de gritar, ya que Luke cambió la dirección de su espada y la clavó profundamente en su garganta, para luego darle una fuerte patada que lo mandó a deslizarse por encima de una de las mesas, creando un gran escándalo en todo el lugar. Todos se levantaron prácticamente al segundo, desenfundando sus armas. Bell simplemente sonrió y materializó su arco divino. Muchos se abalanzaron sobre él, solo para ser retenidos, golpeados, y mandados a volar por el albino, tirando muchas otras mesas y personas en el lugar. Eso hizo que una gran cantidad terminara con espadas atravesadas en sus cuerpos. Luke hizo un pequeño gesto divertido ante lo presenciado, para después ponerse en posición de ataque con su nueva espada. Si quieren pelear, supongo que nosotros también podemos unirnos. Declaró Grover con total seriedad, para luego levantarse de su asiento junto con Thalía, esbozando una gran sonrisa bastante peligrosa. Bell y Thalía se encargaban de pelear con todos los de atrás, mientras que Luke y Grover se encargaban de los del frente, aunque estos últimos parecían estar un poco más separados. Sea como sea, se veía que tenían una sincronización impresionante. Después de darle varios golpes con su arco, Bell sintió como alguien lo capturó por la espalda. Veo que no mentían cuando dijeron que unas ratas se habían colado. Comentó un enorme gigante con una sonrisa. No fueron muy inteligentes si pensaron que podían ganar en un ataque frontal. El gigante intentó cortar la garganta de Bell con su enorme espada curva, solo para fallar estrepitosamente cuando una gran cantidad de fuego salió despedido del cuerpo de Bell. Ese mismo fuego respondió como una bomba de llamaradas, haciendo que un enorme estallido se presentara en el lugar. El enorme enemigo se perdió rápidamente de la visión de todos por obvias razones. Eso nos dará algo de tiempo, exclamó el albino entre el polvo. Uno de los muchos hombres intentó apuñalar a Luke, siendo bloqueado por este con su espada, haciendo que una sonrisa apareciera en el rubio. Rápidamente le dio una fuerte patada sin antes clavarle su espada en el pecho. Luke miró hacia su costado, ensanchando ligeramente sus ojos cuando vio cómo un grupo de hombres estaba a punto de lanzar sus armas hacia él. Cuando Luke pensó que la cosa pintaba mal, Grover apareció de la nada con una de las mesas,
colocándola de costado enfrente de ambos, frenando todas las armas arrojadas. Luke pateó fuertemente la mesa inmediatamente después, haciendo que Grover se montara encima y matara a cada enemigo que se ponía en su camino, atropellándolos al mismo tiempo gracias a la gran velocidad que iba la mesa. Finalmente, Grover pegó un pequeño salto antes de que la mesa chocara fuertemente contra la pared, capturando a una mujer que fue asesinada cuando el sátiro arrojó su espada oxidada y la clavó en su pecho. Grover desenfundó sus dagas y cubrió su espalda rápidamente con Luke, que llegó rápidamente a la ayuda. Ambos alzaron sus armas en forma de amenaza, haciendo que los enemigos retrocedieran con dudas. Esto solo hizo que una gran sonrisa apareciera en el rostro de ambos. «Basta de diversión, es hora de hacerlo», gritó Talia, haciendo que ambos jóvenes se miraran entre sí, para luego asentirse con una pequeña sonrisa, y salir corriendo del lugar junto al albino y la cazadora. Como era de esperarse, la gran mayoría ni siquiera intentó detenerlos debido a la demostración de su destreza, fuerza y poder. Se encontraron con una gran cantidad de mestizos y algunos monstruos descendiendo por la escalera cuando apenas salieron. Los enemigos desenfundaron rápidamente sus armas al verlos, haciendo que Bell y su pequeño grupo corriera rápidamente hacia la cueva, adentrándose en esta. La gran multitud se agrandó aún más cuando los que sobrevivieron en el restaurante se unieron al grupo, todos en busca de los intrusos. Los cuatro no pudieron evitar sorprenderse cómo la cueva se expandía enormemente desde el interior, ya que se hacía más y más ancha, además de larga. Una gran cantidad de barcos se encontraban en el lugar, estos tenían una característica bastante única, y esa eran los 4 enormes motores que se posicionaban en los extremos apuntando hacia el suelo. Además, de eso, una gran cantidad de extrañas figuras parecían estar a cargo de los cañones. Aunque lo extraño, era que estas personas no tenían rostro, ni figura. Prácticamente, eran nada. Bien al fondo, en donde las luces de las antorchas ya eran necesarias, se podía ver cómo un par de barcos aún estaban incompletos. El grupo se frenó en la mitad de los barcos estacionados, corriendo rápidamente por una tabla que era más larga y delgada de lo que debería, con la idea de entrar en uno de los tantos barcos que había en el lugar. Al ver esto, una gran cantidad intentó entrar junto a ellos, mientras que de fondo se pudo ver cómo diferentes grupos comenzaban a montarse en otros barcos, con la idea de seguirlos si la cosa no resultaba. Luke se detuvo en la tabla, para después cortar la madera de par en par, haciendo que todos sus perseguidores se cayeran. Grover perdió la estabilidad debido al movimiento tan brusco, pero Luke rápidamente acudió a su ayuda y lo tomó de la mano antes de que cayera a una muerte segura. Tras atraparlo, Grover no pudo evitar sonreírle, una sonrisa que fue respondida por el rubio. De alguna forma, la confianza estaba volviendo a surgir entre los dos. Luke rápidamente lo alzó, para luego meterse en el barco. «Son almas perdidas», exclamó Luke, corriendo junto con los demás hacia el timón. «No importa quién sea el que los ordene. Acatarán cualquier orden. Disparen», gritó Bell, haciendo que las 50 almas perdidas comenzaran a cargar balas en los cañones de hierro estigio. Los disparos no tardaron en empezar, haciendo que se escucharan numerosos gritos y temblores a lo largo de toda la cueva. Una gran cantidad de escombros caían por todas partes, al mismo tiempo que el barco comenzaba a avanzar. Una gran cantidad de otros barcos también terminaron hundidos en el gran caudal del río Styx, llevándose a todos los que se habían subido en ellos. Finalmente, el temblor de la cueva aumentó aún más desde el exterior, hasta que finalmente una enorme cantidad de rocas comenzaron a caer, creando una gran cantidad de polvo y sellando por completo el lugar. El silencio se apoderó por completo en los sujetos que habían quedado en el exterior, viendo que nadie salía de la gigantesca cortina de polvo que se había generado. Después de un segundo, un barco rompió las rocas y atravesó el polvo a toda velocidad, viéndose que era el barco en donde estaban Bell y sus 3 acompañantes. Todos iban con una gran sonrisa en sus rostros, sin importar el hecho de que aún le seguían 2 barcos enemigos. 2 gigantes saltaron a cada barco, mirando a los intrusos con gran seriedad, mientras se acercaban lentamente a la cascada que parecía tener una caída infinita. «Apaguen los motores». Ambos gigantes gritaron al mismo tiempo, un grito que Bell y los demás escucharon. «¿Por qué demonios apagan los motores?», se preguntó Luke, mientras controlaba el timón. Chicos», comentó Grover con un rostro pálido, señalando hacia los motores. En ese momento,
Todos se quedaron completamente congelados. No había nadie encargado de los motores. Por ende, los motores no estaban encendidos. Y para rematar, ya estaban a punto de descender por la cascada. El barco atravesó la cascada a toda velocidad. Los segundos en donde el barco quedó suspendido en el aire gracias a la enorme velocidad parecieron eternos, hasta que la embarcación quedó completamente estática, y... ¡Mierda! Los cuatro gritaron al mismo tiempo, mientras el barco caía a una gran velocidad. Bell se puso rápidamente a volar, observó cómo los otros dos barcos apuntaban sus cañones. Dorazal, protégelos. Bell gritó a todo pulmón, haciendo que un fuerte rugido se escuchara por todo el lugar, al mismo tiempo que un enorme dragón dorado aparecía y detenía todos los cañones con sus resistentes escamas. Viendo que el otro costado había quedado vulnerable, Bell apuntó con su arco rápidamente al barco enemigo y dejó que la gravedad lo arrastrara. 3 enormes flechas de fuego se generaron en la base del arco, que fueron rápidamente disparadas. Las bolas de cañón fueron destruidas al entrar en contacto con las flechas, o más bien, con la enorme explosión de las mismas. La explosión fue tan grande que llegó al barco enemigo, haciendo que el gigante apretara fuertemente los dientes. Este mismo pegó un gran salto antes de ser atrapado por la explosión, cayendo en donde estaban Luke, Grover y Talia. La explosión de llamaradas le llegó de rebote, por lo que no fue tan potente. Pero fue lo suficientemente fuerte como para hacer que el barco se desviara bruscamente hacia un costado y chocara con numerosas rocas, haciendo que la embarcación se internara en la cascada. Numerosos gritos se escucharon, debido a que el barco un poco destrozado se había internado en las aguas más venenosas y tóxicas que el mundo haya conocido. Al ver que la defensa estaba perfectamente cubierta, Bell miró hacia el barco restante, dirigiéndose rápidamente hacia él. Finalmente, Dorazal rodeó con sus cuerpos a los 3 jóvenes para que no sean engullidos en las salpicaduras del agua, y de esa manera se aseguró que nadie sufriera daño. Ambos barcos hicieron un gran estruendo al caer, pero estuvieron lejos de hundirse. Dorazal erizó sus escamas a una velocidad impresionante, haciendo que cada centímetro de agua fuera expulsada de su cuerpo. Aún así, sus escamas habían sufrido daños ante la sustancia altamente corrosiva. Dorazal se apartó, y apenas lo hizo, se distinguió como un gigante estaba parado a pocos metros de ellos. «Yo me encargo», declaró Luke con total seguridad. «Ustedes encárguense de los que están entrando a este barco». Grover y Talia observaron cómo algunas personas estaban pasando de un barco al otro. No eran muchas, ya que lo más probable es que las demás estuvieran tiradas en el otro barco, retorciéndose de agonía por culpa del agua tóxica. Los que invadieron el barco se detuvieron rápidamente al ver cómo el enorme dragón y sus 2 acompañantes se detuvieron frente a ellos, con una mirada para nada amistosa. Debieron quedarse en aquel barco, comentó Talia, para que después comenzaran a batallar y matar a todos los que se cruzaran en su camino. Mientras tanto, Dorazal se encargaba de agitar su cola para derribar a cualquiera que podría ser un peligro para alguno de ellos dos. Luke pegó un gran salto para esquivar la espada curva del gigante, para luego apoyar una mano en la madera y propinarle una fuerte patada doble. Su oponente se vio obligado a retroceder un par de pasos ante la contundencia, pero no parecía verse afectado. El gigante rápidamente contraatacó, en donde Luke apenas pudo cubrirse con su espada. Recibió daño de igual manera por la diferencia de fuerza, pero no resultó en vano, ya que si no hubiera detenido el golpe, estaría dividido en 2 partes diferentes en estos momentos. Luke se centró tanto en intentar resistir la espada curva que estaba intentando atravesar la parte superior de su cabeza, y no pudo ver cómo el otro puño libre del gigante se incrustaba fuertemente su abdomen, haciendo que los ojos Luke saltaran ante el enorme golpe mientras vomitaba una enorme cantidad de sangre. Eso no terminó allí, ya que pudo romper la defensa de Luke gracias a ello y logró cortarlo, aunque no matarlo. El rubio rodó por el piso mientras lo manchaba de sangre, producto del enorme corte que pasaba a lo largo de toda su cabeza. Por suerte, el corte rodeó su ojo derecho, aunque su nariz y labios no tuvieron la misma suerte, ya que el corte había sido bastante diagonal. Sin siquiera poder terminar de rodar, el gigante corrió rápidamente hacia él y le propinó una fuerte patada en su cabeza. Luke reaccionó por mero instinto, cubriendo la patada con su espada y todas sus fuerzas restantes. Eso no fue lo suficiente como para detener el golpe, pero por lo menos su cuello no sufrió ningún tipo de ruptura. Luke voló hasta la parte superior de la proa,
estampándose con una gran cantidad de barriles. El rubio se levantó con ligera dificultad, viendo cómo el pie cortado del gigante se regeneraba rápidamente. No eres un mal guerrero, comentó el gigante, acercándose a las escaleras. Pero no puedes matarme. Literalmente, no puedes hacerlo, comentó con gracia, deteniéndose frente a las escaleras. A pesar de sus heridas y la pérdida constante de sangre, una pequeña sonrisa apareció en el rostro magullado de Luke. Luke se deslizó por la barandilla, para luego propinarle un fuerte corte en el cuello del gigante. El rubio fue tomado por el cuello, mientras observaba cómo la herida de su enemigo se regeneraba rápidamente. Supongo que no entiendes la gran brecha que existe entre nosotros, comentó con gran sadismo, propinándole un fuerte golpe en su cabeza que lo mandó directamente al suelo. Luke se había cubierto nuevamente con su espada, pero su mano cedió ante la fuerza y dejó que su espada cayera al suelo. Solo estaba jugando contigo, y aún así ya te encuentras así, comentó el gigante con bastante gracia, viendo cómo Luke estaba tirado en el suelo. Su rostro boca abajo, por lo que era imposible saber si aún estaba consciente o no. Por eso es que los sádicos siempre pierden, comentó Luke, haciendo que el gigante le entregara una sonrisa burlona. Yo no veo que vaya a perder, gritó con gran sadismo, alzando su espada curva lo más alto posible. Luke vio esto, por lo que rápidamente rodó en el suelo y esquivó el ataque. La mirada del gigante se torció en una ligeramente sorprendida al ver que su mano se había quedado atorada en una rencilla hecha por hierro estigio. No había visto ese no tan pequeño hueco, ya que la cabeza de Luke se había encargado de taparlo. Tienes razón, puedes resistir mi fuerza sin ningún tipo de problemas, comentó Luke, levantándose con gran dificultad. El rubio tomó nuevamente su espada. Su mirada se alzó, denotando una sonrisa bastante peligrosa mientras su enemigo intentaba liberarse. El rubio alzó su mano, y el gigante pudo ver cómo el cañón más cercano lo apuntaba. Pero nadie es capaz de resistirse a un buen baño, exclamó con gran emoción, haciendo que el gigante lo mirara con gran horror. Luke le cortó su mano capturada de un tirón, al mismo tiempo que el cañón era disparado, haciendo que el gigante cayera al río Styx y se perdiera en las profundidades, sin antes dar unos pocos gritos de gran agonía que fueron completamente ahogados por el agua corrosiva. Luke cayó sentado mientras miraba hacia el barco más cercano. Su rostro bastante demacrado por la batalla aún podía estirarse lo suficiente como para hacer una sonrisa triunfal, mientras miraba cómo se desenvolvía la batalla entre Bell y el otro gigante. El albino dio un salto y le propinó un fuerte golpe en el rostro que generó un pequeño estallido e hizo que el rostro del gigante se viera obligado a torcerse hacia un costado. Se pudo ver cómo una sonrisa casi imperceptible cruzó en el rostro del gigante, al mismo tiempo que su mejilla y dientes arrancados se regeneraban casi al instante. Bell no perdió el tiempo y le otorgó otro fuerte golpe en el abdomen con sus puños en llamas, generando un fuerte estallido y explosión, haciendo que el barco temblara intensamente. El humo se disipó rápidamente, y se vio cómo el brazo de Bell había atravesado por completo todo el abdomen del gigante, debido a la enorme explosión. Aún así, en vez de demostrar algo de dolor, su oponente le entregó una sonrisa malvada, al mismo tiempo que su abdomen destrozado se regeneraba al instante, haciendo que Bell ensanchara sus ojos de sobremanera cuando su brazo quedó atrapado en el cuerpo de su enemigo. Mi hermano fue un tonto, pero yo no dudaré en usar toda mi fuerza desde el inicio, gritó maliciosamente. No desperdició la oportunidad y le propinó un fuerte golpe en la mejilla a Bell que creó una pequeña onda de choque, haciendo que el cuello de Bell se estirara de una forma antinatural y pusiera sus ojos en blanco tras semejante dolor. Eso obviamente no fue lo último, ya que expulsó una pequeña cantidad de sangre por culpa de sus labios partidos. El ataque del gigante no terminó allí, ya que aprovechó al máximo la ventaja que tenía en estos momentos. Mi madre tenía razón, comentó con malicia, sacando la mano enterrada en su cuerpo y alzando por los aires. No eres nada sin tus dagas, concluyó. La mirada confiada del gigante se torció cuando Bell abrió sus ojos, y sus colores representaban un azul eléctrico y un marrón bastante peculiar. En vez de vacilar ante el significado de esto, el gigante no perdió el tiempo y lo arrojó fuertemente hacia el río Styx, generando una gran onda cuando Bell chocó fuertemente contra el agua. Al ver esto, sus tres compañeros ensancharon sus ojos con horror. Cuando fue lanzado, el arco de Bell cayó a los pies de Thalía, que lo miró atentamente.
Su rostro horrorizado rápidamente se transformó en uno de puro odio mientras tomaba el arco plateado con rapidez. Le dije que esto no era buena idea. Habló Luke débilmente, intentando levantarse sin éxito. Mientras tanto, Grover parecía no poder salir de la enorme conmoción. En las profundidades del río Styx, Bell descendía lentamente. Su estado ya estaba en una semi-inconsciencia, debido a que el dolor que sintió en todo su cuerpo había sido tan agudo y mortal que no le permitió ni siquiera mover un brazo. De hecho, no fue solo por el dolor, por alguna extraña razón, era imposible encontrar las fuerzas para moverse. Bell Cranell. La voz de una mujer retumbó entre las aguas turbias, haciendo que Bell frunciera ligeramente el ceño, indicando que aún estaba vivo. Styx. Bell pensó con sus últimas fuerzas, indicando que la voz de la mujer se trataba de la diosa Styx. ¿Tus deseos son lo suficientemente fuertes para librarte de una muerte segura?, preguntó la voz. O quizás, no sean tus deseos, sino, son aquellas palabras que nunca llegaste a mencionar. Al escuchar sus últimas palabras, Bell recordó algo. Prométeme que volverás. Lo siento. No puedo prometerte algo de lo que no estoy seguro. No, no lo creo. La voz del Styx nuevamente sonó en su cabeza. No son por tus deseos, ni por tus palabras. La verdadera respuesta es mucho más simple, pero mucho más profunda al mismo tiempo. Bell sintió débilmente como una figura parecía posarse enfrente de él. No puedo llevarte conmigo, porque tus recuerdos son más fuertes que ningún otro. Tras esas palabras, Bell recordó cómo Aid le presentó a su novio, y cómo habían terminado. Lo que más recordó, fue la expresión totalmente vacía que él tenía en esos momentos. Pero, eso solamente era un mero recuerdo oscuro, que no pudo perdurar ante el gran brillo del próximo recuerdo que cruzó su mente. El recuerdo es como si todo se hubiera puesto de un color blanco, y no había nadie más a su alrededor. Solo era él, y... No puede seguir así, ella es una tragedia andante para todo tu cuerpo. Tienes que pasar página, por favor. Las palabras tan genuinamente preocupadas y el tono tan triste de Artemisa fueron acompañados casi de inmediato con su sonrisa tan pura y empática, mientras apretaba aún más sus manos en las mejillas del albino. ¿Puedo abrazarte, por favor?, preguntó Bell en el exterior al mismo tiempo que en sus recuerdos. Solo por esta vez. Aquel abrazo hizo que todo su cuerpo se calentara, sin importar el hecho de que fuera un mero recuerdo. Sin importar el hecho de que el agua estuviera helada. Solo por esta vez. Bell repitió esas palabras, recordando todas las demás veces que abrazó a Artemisa. El recuerdo del beso que le dio ella durante la batalla para salvarlo del néctar inundó su mente, aunque no fue tan claro y fuerte como el recuerdo de su sonrisa. Sí, todas esas veces que ella le sonrió. Incluso las veces que lo regañaba y pelea juguetonamente con él. Eran recuerdos tan preciosos. ¿Quieres ser mi esposa? Desearía desde el fondo de su ser que esas palabras hubieran sido y pudieran ser reales. Bell abrió sus ojos, esbozando una sonrisa tan impresionante, que incluso asustó a Styx. Bueno, nadie sonreiría de esa manera si está a punto de morir. Debería haberle prometido. Pensó, haciendo que una enorme cantidad de rayos comenzaron a salir despedidos de su cuerpo, sumado a grandes turbulencias. Esto obligó a retroceder a Styx, sin poder evitar impresionarse al ver cómo las aguas supuestamente venenosas estaban comenzando a curar todo su cuerpo. Debería haberle prometido que regresaría sin problemas. Una pequeña sonrisa apareció en Styx tras escuchar sus últimas palabras, haciendo que su figura indescriptible y fantasmal desapareciera. Será mejor que no te vea por aquí de nuevo, ya que no saldrás tan fácil la próxima vez. La voz de la mujer resonó en todas las direcciones del agua, haciendo que la sonrisa de Bell se extendiera aún más. Maldito. Gritó Thalía con gran furia, mientras unas pequeñas lágrimas amenazaban con salir de su rostro. Ella colocó una flecha en el arco, haciendo que la misma obtuviera un fuerte color plateado, debido a que se había bañado en el poder divino de Artemisa. La cuerda mágica apareció y fue disparada con una fuerza contundente, creando pequeñas ondas de viento a su alrededor. Finalmente, la flecha se incrustó en el hombro del gigante, propinándole una profunda perforación, aunque pareció no verse muy afectado. El gigante miró las plumas clavadas en su hombro, que era lo único visible de la flecha. No pudo evitar sonreír burlonamente,
haciendo que Thalía y Grover dieran un paso hacia atrás mientras apretaban fuertemente los dientes. Antes de que el gigante saltara hacia ellos, un gran temblor en su barco lo desestabilizó, y rápidamente ese temblor se transformó en una enorme explosión de llamaradas que creó una enorme cortina de polvo. Los tres observaron con gran conmoción cómo una gran cantidad de madera y demás escombros salían volando en todas direcciones, indicando que el barco había sufrido grandes daños. Justo en ese momento, Dorazal llegó de la ciudad, develando que llevaba una gran cantidad de monstruos en su mandíbula. Cuando el polvo comenzó a disiparse, ocurrió lo que todos habían pensado. La mitad del barco estaba hecha un desastre, y se podía ver cómo Bell estaba sobre una de las maderas que estaban a punto de ser tomadas por el río. Logró escapar justo en el último segundo. Pensó el gigante con completa incredulidad, sin poder comprender lo que estaba sucediendo. O más bien, simplemente no quería comprenderlo. No puedo ser. Comentó Luke, ensanchando sus ojos a más no poder. Este tipo es realmente increíble. Agregó, pareciendo ser el primero en descifrar lo que había ocurrido. No importa el truco que hayas utilizado. La mirada del gigante ocultó su sorpresa por completo. Terminarás hundido junto con este barco, de una forma u otra. Una enorme llamarada rodeó por completo el cuerpo de Bell, seguido de unos pequeños rayos que se esparcían a su alrededor. Lo siento, pero no pienso quedar enterrado en este horrible lugar. Comentó con gran seriedad. Debo volver, hay muchos amigos que me están esperando. Un sinfín de recuerdos preciosos con Artemisa inundó su mente por un corto segundo, haciendo que una gran sonrisa apareciera en su rostro, poniendo un poco tenso al gigante. Ella me está esperando. Esto último se lo guardó para él, mientras hacía un pie hacia adelante, haciendo que su aura de fuego y rayos incrementara aún más. El gigante imitó su acción, sudando levemente. Ven. Exclamó con gran convicción. El resultado siempre será el mismo. Bell se lanzó a toda velocidad, creando una gran estela de fuego a su paso. ¡Qué rápido! El gigante ensanchó sus ojos en shock cuando ni siquiera pudo ver su silueta. Fuera por mero instinto o mera desesperación, el gigante arrancó el cañón que estaba más cercano y lo arrojó hacia el frente con todas sus fuerzas. Para su suerte, iba justo en el trayecto de Bell. Aunque estuviera utilizando su máxima velocidad, el albino pudo ver cómo el movimiento se ralentizó notoriamente a su alrededor justo en el momento cuando tenía el cañón a pocos centímetros de él. El albino dio una grandiosa voltereta usando las llamas como un propulsor, para luego deslizarse sobre el suelo y torcer su espalda lo más posible, haciendo que tuviera una perfecta plana de cada centímetro del cañón. Finalmente cuando pasó, Bell se recompuso rápidamente y comenzó a volar de nuevo, ya a pocos metros del gigante. ¡Guau! Lo último que se escuchó fue el fuerte grito de Bell, al mismo tiempo que estiraba su puño llameante. Finalmente, una enorme onda de choque mezclada con fuego y rayos sacudió todo el río y destrozó aún más el barco. Todos se vieron obligados a cubrirse tras semejante ataque. Grover y Thalía se levantaron del suelo, solo para ensanchar sus ojos en shock ante la vista. Bell le había hecho un enorme agujero en el abdomen que casi lo parte al medio, pero el gigante también lo había golpeado, y su enorme sonrisa triunfante indicaba que su golpe obviamente sería más contundente, aunque fuera mucho menos poderoso que el de Bell. O eso debería. Su sonrisa desapareció por completo al ver que Bell no tenía ningún tipo de daño en su abdomen. De hecho, su desesperación aumentó aún más cuando escupió una gran cantidad de sangre divina y vio que no podía regenerarse. Esto obviamente llamó mucho la atención de Bell. El gigante llevó su mirada débilmente a la flecha, para luego mirar a Bell de nuevo. Esto hizo que Bell se diera cuenta de lo que estaba sucediendo, por lo que una enorme sonrisa maliciosa despegó de su rostro. Una lluvia de golpes comenzó a caer sobre el gigante que ni siquiera podía hacer algo, haciendo que gritara de gran dolor mientras apenas podía mantenerse consciente tras semejante paliza. Cuando Bell destrozó gran parte restante del barco con sus propios puños, finalmente acercó su rostro completamente sano al rostro demacrado de su enemigo por la tunda de golpes. Tú serás el que irá a nadar con los muertos. Comentó, haciendo que el gigante apretara fuertemente los pocos dientes que le quedaban, sin poder ocultar su temor por completo ante la idea de quedar condenado en el río Styx. Finalmente, la mano de Bell se prendió en llamas y le dio un fuerte golpe en el rostro que retumbó en todo el sitio. El gigante voló hacia el río Styx con su rostro completamente hundido y desfigurado por el último golpe.
No emitió ningún tipo de grito, lo más probable es que Bell fue lo suficientemente piadoso como para matarlo antes de que entrara en el río. O simplemente se le fue un poco la mano. El albino saltó rápidamente al otro barco, cayendo de rodillas por el cansancio que le produjo salir del río Styx, mientras miraba cómo el último barco de los enemigos se hundía lentamente en las profundidades del Styx. Ya acabamos. Comentó Thalía, cayendo al lado de Bell, demostrando su gran cansancio. Aún no. Respondió Bell, tomando su arco plateado de manos de la cazadora. Todavía debemos destruir por completo esta ciudad. Pero, ¿cómo lo haremos? Preguntó Grover, sentándose a su lado. Yo todavía tengo algo de energía. Declaró el albino, haciendo que unas 3 flechas de fuego con una apariencia muy intimidante aparecieran en el arco. Además, no tenemos 25 cañones como decoración. 24, comentó Luke, haciendo que todos miraran al rubio que aún permanecía tirado de espaldas. Uno quedó destruido por la fiesta que armaste. Los 3 se miraron entre sí por un segundo, para luego mirar a Luke nuevamente. ¿Estás bien? Preguntaron los 3 al mismo tiempo, haciendo que Luke alzara su pulgar con las últimas fuerzas que le quedaban. Mientras tanto, en el campamento de Artemisa. Esperaremos una semana. Comentó la diosa, haciendo que sus cazadoras asintieran en comprensión. Preparen todas las flechas que puedan. Asegúrense de tener más de un arco, y no olviden de afilar sus dagas hasta que puedan cortar al mismo metal. Declaró la diosa con gran seriedad, mientras afilaba sus dagas. Será la batalla más complicada que habremos tenido. Puede contar con nosotras, my lady. Phoebe se llevó una mano a su pecho e hizo una pequeña reverencia, en señal de respeto. ¿No debería hacer más flechas de punta plateada? Preguntó Zoe, viendo que solamente tenía una en su carcaj. La diosa se detuvo y la miró de reojo por un corto segundo, para luego sonreír. Ya aprendí a cómo luchar contra oponentes mucho más fuertes que yo. Contestó, volviendo a afilar sus dagas. Solo necesito una. Una semana más tarde. Puede que tengas razón. Quizás ellos ya saben cómo liberar a los titanes. Comentó Luke, apoyado en el gran mapa que había en el barco. Obviamente se encontraban en la cabina. Lo más seguro es que se hayan enterado tarde. Declaró Bell, apoyándose en la mesa mapeada. Son las mismas cadenas que sujetaban a Artemisa cuando sostenía el cielo. Existen muchas de esas cadenas, pero Hefesto no creó ningún arma que pueda destruirlas. Explicó Bell, sin poder evitar esbozar una pequeña sonrisa. Solo existen mis dagas, y por lo visto, ellos no lo saben. Después de todo, me encargué de matar a todos los que estaban en aquel monte. ¿Crees que esto significa alguna ventaja para nosotros? Preguntó Luke, alzando una ceja. No estoy tan seguro, recuerda que muchos hijos de Hefesto están con Gea. Comentó Bell, recostándose en su asiento de madera clavado. Es solo cuestión de tiempo. Probablemente Zeus también pensó lo mismo, y por eso es que no previó el ataque en el campamento mestizo. Eso quiere decir que tenemos más tiempo de lo que pensamos. Comentó Luke, frotándose el mentón. Así es. Bell asintió. Pero si nosotros no hacemos nuestra parte, se acabó el juego. Comentó, haciendo que Luke asintiera. Ahora que estás aquí, me gustaría hablarte de los gigantes que ya derrotamos. Luke desvió el tema, ganando la atención de Bell. ¿Te sirvieron las descripciones que te dimos? Preguntó, recibiendo un asentimiento por parte de Luke. No estoy completamente seguro, pero según las apariencias de los primeros 5 que asesinaron, fueron Polibotes, Damasén, Porfirión, Citio y Toante. Comentó el rubio con gran seguridad. Los que derrotamos en la capital eran Encélado y Mimas. Ya van 7. Continuó, alzando 7 de sus dedos para hacer énfasis en sus palabras. Nos faltan a los 2 más débiles y al segundo más fuerte, que son Efialtes, Oto y Alcioneo, respectivamente. Luke no pudo evitar bajar su mirada, mordiéndose el labio inferior. Ahora queda el último. Por lo que sé, tiene la bendición de Gea. ¿La bendición de Gea? Preguntó el albino con gran interés. Es como lo que te está sucediendo ahora mismo. Comentó Luke. Al salir del río, Styx te dio una bendición que te hace extremadamente resistente,
como si tu cuerpo estuviera hecho de hierro estigio, a excepción de una pequeña parte específica de tu cuerpo que aún sigue siendo vulnerable, conocido como el talón de Aquiles. Comentó Luke, para luego alzar su mano. Existen diferentes tipos de bendiciones. Dependiendo qué tan fuertes sean los dioses y las bendiciones, el poder de los efectos otorgados puede variar. Gea es la madre tierra, por lo que su bendición se encarga de otorgar la resistencia y fuerza de la tierra. Eso quiere decir que Gea podría crear una bendición asquerosamente fuerte en cada momento. Preguntó Bel con una ceja alzada. En ese caso, ¿por qué no la usó con todos sus hijos? Porque la bendición arrastra un gran efecto secundario. Comentó Luke. Mientras más poder otorgues a la bendición, más tiempo tardará en regenerarse esa cantidad de poder divino que fue agotado, sin importar el hecho de que seas un dios, un titán, o un primordial. Así es como funciona. Respondió, para luego apoyarse en la mesa. Tengo entendido que Gea usó una gran cantidad de poder en la bendición. De hecho, estoy muy seguro que aún le falte bastante para recuperarse del todo. Luke no pudo evitar fruncir el ceño ante sus últimas palabras. Pero eso no significa que sea un oponente fácil de derrotar. Lo entiendo. Comentó Bel, para luego mirarlo atentamente. Entonces, ¿quién es ese gigante? El último hijo de Gea. Comentó Luke, enseriando un poco su mirada. Si no mal recuerdo, su nombre era. En otro lugar diferente del infierno. El ejército de Hades se ponía en movimiento gracias a las instrucciones de Artemisa. La diosa se encontraba en el palacio de Hades, viendo que sus cazadoras pudieran organizar cada grupo en orden. ¿No estás un poco lejos para verlos desde aquí? Apolo apareció junto a ella, haciendo que Artemisa hiciera una mueca. ¿Qué demonios haces aquí? Preguntó la diosa claramente fastidiada. Por lo que tengo entendido, ustedes iniciaban el ataque el mismo día que nosotros. Artemisa le entregó una mirada despectiva. ¿No creen que tardaron demasiado? Tuvimos algunos problemas aquí y allá con unos rebeldes que querían poder en el campamento romano. Comentó Apolo, inclinándose de hombros. Pero ya está todo solucionado. Apolo miró su rostro por un corto segundo, viendo que la expresión de la diosa había vuelto a su vieja cara amargada. Te ves tan amargada como antes. Comentó el dios, haciendo que Artemisa apretara fuertemente los dientes. ¿Cómo no puedo estarlo? Artemisa le dirigió por primera vez su mirada en lo que iba de la conversación. Si los pierdo a ellos, es como si perdiera otra parte de mí. La diosa apretó fuertemente los puños. Como sucedió hace miles de años por tu culpa. Yo no lo hice. Comentó el dios con gran serenidad, impresionando ligeramente a la diosa. De hecho, estoy seguro que toda la verdad por fin saldrá a la luz. Concluyó, haciendo que la sorpresa de la diosa incrementara aún más. ¿De qué estás hablando? Preguntó, mirándolo con cautela. El ataque en el Tártaro es liderado por los gigantes, los hijos de Gea. Declaró Apolo, para luego mirarla con gran seriedad. Si Orión se encuentra entre sus hermanos, no quedará duda de mi inocencia. Agregó, haciendo que los ojos de la diosa se ensancharan lentamente. El dios dio un paso hacia el frente, mirando al enorme ejército que estaba a punto de partir. Que yo sepa, el efecto de ninguna de mis pociones trascienden a la muerte. ¿Cómo está el asunto en el Tártaro? Preguntó uno de los tantos hombres que custodiaban la entrada al Tártaro, estando del lado exterior. No lo sé. Comentó otro hombre, mientras afilaba su espada. Ya han pasado casi 2 semanas, pero todavía no hay ningún informe. Puede que Orión esté teniendo algunos problemas, pero los solucionará. Concluyó el hombre sin darle mucha importancia, haciendo que su compañero frunciera ligeramente el ceño. Eso espero. Agregó. La batalla de Manhattan acaba de comenzar. Podemos perder esa pelea, pero no podemos perder esta. Descuida. Exclamó el otro hombre. Siempre actúas tan paranoico. Despotricó, haciendo que su compañero le entregara una mala mirada. El muchacho de la profecía no es nada sin sus dagas. Cuando se acerque a la puerta, Orión lo convertirá en 1000 pedazos. El hombre inseguro simplemente agitó su cabeza de un lado a otro, no muy convencido. Solo espero que Gaia tenga razón. En el horizonte,
se podía ver cómo un cabello plateado ondeaba con libertad desde una gran colina. Artemisa contó el gran número de enemigos que tenía al frente, al mismo tiempo que observaba a la enorme cueva que se posaba a varios metros, en donde seguramente se encontraba la puerta del Tártaro. La diosa observó por unos pocos segundos más la situación, para luego decir 2 palabras. En marcha. Susurró, haciendo que un enorme ejército se alzara a sus espaldas y comenzaran a rodear el área. Capítulo 36, Misión, retomar el control del Tártaro. Luke observaba atentamente la pequeña isla, o más bien, la imagen de la puerta que había en ella. Debía admitir que la mesa/mapa de la cubierta del barco había sido de gran ayuda para el viaje. El rubio jugaba con su brújula de oro, mientras continuaba mirando. En su mente, recordó una de las pequeñas charlas que tuvo con Bell entre estos días. Flashback. ¿Cómo es que la puerta puede estar en medio de una isla?, preguntó el albino, mirando el mapa junto a Luke. Es una puerta mágica, contestó el rubio. Es una puerta que te traslada a los abismos más profundos del infierno, el Tártaro. Un lugar que no tiene entrada una salida, excepto esa puerta. Continuó, señalando el mapa con su dedo. La mirada de Luke se tornó en una intrigada cuando vio la expresión de Bell. ¿Cómo crees que estará todo allí afuera?, preguntó el albino, haciendo que una sonrisa apareciera en el rostro del rubio tras su preocupación. No me gusta admitir mi propia incompetencia, pero debo aprender de ella, comentó Luke, haciendo que Bell alzara una ceja. ¿Y eso qué tiene que ver?, preguntó, haciendo que Luke riera levemente. Yo me considero alguien inteligente, comentó. Por eso siempre veo las posibilidades que tengo, y la manera de derribar a mis enemigos. El problema es que el odio que tenía en mi interior me convertía en alguien malvado, explicó, sin poder evitar ponerse serio. Y la maldad convierte tu inteligencia en arrogancia y orgullo excesivo. Por eso, en mi última batalla, siempre creí que estaba un paso por delante de ustedes. Continuó, para luego mirar a Bell fijamente. Pero me equivoqué en una cosa. ¿Y cuál fue?, preguntó el albino, levemente intrigado. Cuando te vuelves orgulloso y arrogante, subestimas a tus enemigos cuando están acorralados. Y nunca puedes sentirte superior al poder puro y bruto, explicó, entrecerrando ligeramente sus ojos. Gaia cometió el mismo error que yo, y eso es lo que la sentenció desde el principio, agregó. No importa si te deshaces del filo de ese poder, nunca debes pensar que eres más que él. Ese poder del que hablas, ¿vendría a ser yo?, preguntó el albino, señalándose. Luke asintió. Te quitaron tus dagas, y por eso te subestiman, explicó, para luego cerrar sus ojos. Gracias a la arrogancia del enemigo, terminarás destrozando sus fuerzas en el Tártaro y retomarás el control del inframundo. Cuando lo hagas, la guerra estará prácticamente ganada, y dudo que mueran muchos de los tuyos en un lapso de tiempo que técnicamente debería considerarse corto. Ya veo, comentó el albino, para luego mirarlo. ¿Qué harás cuando la guerra termine?, Luke lo miró un tanto sorprendido ante la pregunta. Supongo que seguiré pudriéndome en este lugar. El rubio se inclinó de hombros como si no fuera nada. Después de todo, todo por lo que luchaba era una mentira, y debo pagar por mis crímenes. El rubio se frotó el cabello con una sonrisa. Puede sonar algo desalentador, pero la realidad es que ya no tengo ningún motivo para volver. Si no tuvieras nada por lo que vivir, ya te hubieras entregado a Styx desde un principio, comentó el albino con una sonrisa divertida. Estoy seguro que la respuesta se encuentra en tu brújula dorada. Final del flashback. Luke no pudo evitar dejar de jugar con su brújula tras recordar esas palabras, para luego mirarla por unos pocos segundos. Repentinamente, una onda de cañonazos sacudió fuertemente al barco, haciendo la brújula cayera en las manos de Luke. La brújula dorada se había abierto, haciendo que el rubio enseriara su mirada. Allí, en la parte inferior se encontraba una foto de su madre, y en la parte superior, se encontraba una foto de él de pequeño, abrazado junto con Thalía, Grover, y Annabeth. Otro sacudón hizo que Luke frunciera el ceño y cerrara la brújula, saliendo hacia el exterior. El rubio se tambaleó por los constantes movimientos bruscos de los cañones que bombardeaban sin cesar. Luke se acercó al borde del barco,
distinguiendo que el barco se cernía a varios metros de altura gracias a sus turbinas. Una gran cantidad de barcos mucho más pequeños se encontraban en el río Styx, que no paraban de ser bombardeados y derribados por los cañonazos que eran disparados desde su barco. Su mirada se alzó, solo para ver a una pequeña isla con una enorme puerta en el centro. La única salida del Tártaro, aunque estaba completamente rodeado por enemigos. Al escuchar un sonido extraño, Luke giró su rostro, tan solo para ver cómo la niebla que estaba detrás de él se disipaba bruscamente cuando un enorme dragón dorado emergió de las sombras. De pie en la parte superior se encontraba Bell, que le recibió con una pequeña sonrisa, al mismo tiempo que asentía. Luke le respondió el saludo de igual forma, mientras desenfundaba su espada. La mirada del rubio se fijó en la enorme puerta, mientras se preparaba para el combate. Ya no quedan más suministros en este barco. Pensó, solo para ver cómo una gran cantidad de furias salían volando hacia su dirección a máxima velocidad. Si no ganamos hoy mismo, estaremos en muchos problemas. Gritó mientras agitaba su espada violentamente, cortando el ala de una furia, haciendo que cayera en picada. Los cañones rápidamente comenzaron a atacar hacia las furias, llevándose a varias de ellas, aunque había algunas que lograban esquivar los ataques contundentes. Cuando la gran horda, ya más reducida, estaba a punto de llegar al barco en montones, Luke miró a Dorazal, solo para presenciar cómo el dragón dorado abría su boca, y procedía a escucharse un sonido terrorífico mientras una enorme bola de fuego se creaba dentro de su boca. «¡Destrúyelas!», exclamó Bell, haciendo que el sonido dejara de escucharse, solo para presenciar una enorme explosión de llamas un segundo después. Los gritos de las furias pudieron escucharse por un corto segundo cuando fueron atrapadas por el ataque, para luego ser completamente incineradas. Cuando el ataque finalizó y el humo comenzó a desaparecer, Luke no pudo evitar ensanchar sus ojos de la impresión. «Debes estar bromeando», declaró, viendo cómo un grupo de furias cargaba a un gigante, para luego soltarlo en el barco de forma repentina. El impulso otorgado hizo que el gigante cayera rotundamente sobre una de las 4 turbinas del barco, destrozándola por completo, además de eliminar a las almas perdidas que la estaban controlando. El barco se inclinó ligeramente hacia un lado, haciendo que Luke se reafirmara aún más, al mismo tiempo que veía cómo una gran cantidad de su tripulación perdía el equilibrio. Luke miró cómo las manos del gigante comenzaron a alzarse en el barco, hasta que finalmente logró subir. «No esperaba que nos dieras una bienvenida tan apresurada, Efialtes», comentó el rubio, solo para recibir un gruñido como respuesta, al mismo tiempo que intentaba propinarle un fuerte golpe. Junto con Otto, Efialtes era el gigante más débil y lento de todos, por lo que no fue un problema para Luke esquivar ese golpe. Pero la realidad es que seguía siendo un gran enemigo, y generó una gran destrucción con su puñetazo. Era una clara advertencia de que si se confiaba, estaba muerto. Efialtes intentó propinarle otro golpe, siendo esquivado nuevamente por Luke. Desafortunadamente, el barco se inclinó aún más, haciendo que el rubio perdiera el equilibrio, rodando por el suelo y cayendo en una de las tantas perforaciones que tenía el barco debido al combate. Efialtes ya estaba saboreando la victoria, pero antes de que pudiera atacarle, una flecha hecha de rayos atravesó su brazo, generando una pequeña explosión eléctrica que dañó su brazo por completo. Efialtes giró su mirada, solo para ver cómo Bell estaba preparando otra flecha, pero en esta ocasión, la flecha estaba en llamas. El barco comenzó a descender lentamente hacia la posición donde estaba inclinado, haciendo que el barco se acercara peligrosamente hacia Dorazal. Bell rápidamente encontró una solución, y le brindó un fuerte grito a su dragón. «Dorazal». El dragón respondió de inmediato, al mismo tiempo que Bell saltó y voló, clavando otras flechas rápidas en su enemigo, para luego tomar el brazo de Luke y ponerlo en posición nuevamente. Dorazal salió disparado hacia el frente, incinerando a los enemigos que se acercaban, sin antes agitar su cola violentamente para golpear al gigante, haciendo que se tropezara y estuviera a punto de caer, aunque llegó a agarrarse de un borde de milagro. Justo cuando quería reincorporarse, Luke apareció con un fuerte grito, clavando la espada fuertemente en el suelo y partiendo la mano de su contrincante a la mitad, haciendo que el gigante diera un fuerte grito de dolor, al mismo tiempo que caía hacia el río Styx. Antes de que pudieran cantar victoria, tanto Luke como Bell observaron como un gigante estaba en la cima de una colina cercana, esperando que el barco estuviera cercano a su posición para saltar, que en realidad no faltaba mucho.
Es Alcioneo. Comentó Luke, mirando al gigante. Pelear en estas condiciones contra él sería un gran problema. El rubio fijó su mirada en el albino. Tráelo aquí, tengo un plan. Al escuchar las palabras de Luke, Bell no pudo evitar ensanchar sus ojos. Pero. Hazlo. Luke le interrumpió, haciendo que Bell lo mirara por un corto segundo, para luego suspirar y asentir. Bell pegó un gran salto, montándose en Dorazal, dirigiéndose a toda velocidad hacia el monte. Alcioneo simplemente sonrió cuando el ataque de llamaras amenazó con golpearlo. El gigante posicionó sus brazos en X mientras resistía el ataque, viéndose cómo sus heridas se regeneraban igual de rápido que aparecían. Lo que él definitivamente no se esperaba, era que Grover y Talia estuvieran en las patas traseras del dragón, extendiendo firmemente una soga. Cuando pudo distinguir la intención de sus enemigos, ya era demasiado tarde. Alcioneo se tropezó con la cuerda y cayó, aunque logró reincorporarse rápidamente en el aire, flexionando sus rodillas para saltar, y además aprovechar ese mismo impulso para terminar de derribar el barco en donde iba Luke. Definitivamente no se esperaba que el rubio había tomado una de las sogas que sostenía la vela, tirando de ella fuertemente. El gigante se tropezó con la cuerda en el aire y cayó rotundamente contra la madera, haciendo un sonido espantoso. Luke también cayó debido al enorme peso que presentaba un cuerpo tan grande. Antes de que Luke pudiera hacer algo, Alcioneo lo tomó fuertemente del cuello, haciendo que Luke comenzara a forcejear inútilmente, comenzando a quedarse sin aire. Podrías haber muerto sin hacer ruido. Declaró el gigante, claramente molesto por lo que había sucedido. Luke dejó de forcejear misteriosamente, para después esbozar una sonrisa adolorida, algo que sin duda tomó por sorpresa al gigante. Dispara a la turbina. La voz atragantada y apenas audible de Luke fue escuchada por la única alma perdida que estaba aún con un cañón. El tripulante fantasma acató la orden sin dudarlo, apuntando hacia su objetivo. Los ojos del gigante se ensancharon con horror, y arrojó violentamente a Luke contra uno de los bordes del barco, chocando violentamente. Justo antes de que Alcioneo pudiera destruir el cañón de un golpe, el alma perdida cumplió su cometido y disparó, destrozando la turbina, haciendo que el barco se inclinara por completo y comenzara a descender en picada. El gigante perdió el equilibrio por obvias razones. No tardó en caer del barco, dando un gran grito. Luke logró quedarse en el barco gracias al borde que lo contuvo. El rubio se levantó con dificultad mientras se tomaba de una soga para sostenerse, solo para ver cómo el barco estaba más y más cerca del río Styx. Su mirada empedernida de siempre continuó mirando fijamente el agua corroída. Esa mirada característica se torció en un rostro arrepentido justo antes de impactar contra el río profundo. Un gran número de personas y monstruos se veían sumergidos en aquel lugar por la reciente guerra, sus inertes ojos fijados en cómo el enorme barco se hundía en las profundidades junto con ellos. En la parte superior del río Styx, se encontraba Luke, escuchando todos los sonidos de guerra que provenían desde fuera del agua. Su rostro miraba hacia arriba, aunque sus ojos estaban cerrados, rindiéndose por completo ante el dolor agónico que estaba sintiendo. Supongo que no es un final tan malo para un traidor. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Luke tras ese pensamiento. Justo antes de que su conciencia se desvaneciera, sintió una gran necesidad de abrir sus ojos por una última vez. Y cuando lo hizo, sus ojos se ensancharon lentamente. Allí, estaba su tan ansiada brújula abierta, mostrándole la imagen borrosa de su madre y sus mejores amigos. En ese momento, las palabras de Bell resonaron en su cabeza. Si no tuvieras nada por lo que vivir, ya te hubieras entregado a Styx desde un principio. Luke simplemente cerró sus ojos, para después apretar fuertemente sus dientes y alzar su brazo, tomando la brújula. ¡Bah! Luke gritó fuertemente al emerger en la orilla del río, tomando una de las tantas espadas que habían sido arrastradas por el agua y comenzando a combatir a la gran cantidad de enemigos que estaba enfrente suyo. Uno de los cíclopes logró propinarle un fuerte mazazo en su rostro, pero Luke se dio media vuelta y lo miró con suma frialdad, indicando que el golpe no le había hecho ni cosquillas. El cíclope no tuvo mucho tiempo para impresionarse de esto, ya que fue atravesado rápidamente por un gran número de flechas, cayendo al suelo. Sabía que no podías morir tan fácilmente. Comentó Talia con una sonrisa. Eres un gran dolor en el culo, después de todo. Supongo que no te has visto en un espejo. Exclamó Luke, luchando par a par con Talia,
acabando con todos los enemigos que se presentaran a su alrededor. Dorazal continuaba atacando a todos los enemigos aéreos sin piedad, mientras llevaba en su espalda a Bell y Grover. «Nos quedan 2», comentó el albino, mientras creaba una flecha de relámpagos en su arco. «Necesitaré tu ayuda», declaró, extendiendo su arco plateado a Grover. «¿Cuál es el plan?», preguntó, mientras tomaba el arco con la flecha relampagueante en el centro. «¿Te gustaría joder a un gigante?», preguntó el albino, haciendo que una mirada confusa adornara el rostro de Grover. «Yo». El sátiro se señaló, completamente incrédulo. «Es una broma». En la pequeña isla, el campo de batalla comenzaba a cubrirse de cadáveres alrededor de Luke, que arremetía con su espada sin parar a todo lo que se cruzara en su camino. También recibía muchos ataques, pero no le hacían ningún tipo de daño debido a la bendición recientemente adquirida. Pero solo era invulnerable, no tenía una resistencia infinita, y el cansancio comenzaba a notarse en su forma de respirar y sus movimientos. Luke miró hacia atrás, viendo cómo Talía acudió a su ayuda de un gran salto con su daga extendida, eliminando a un mestizo. Ella se movilizó como un puma entre sus enemigos, cortándoles el cuello uno por uno con gran velocidad y precisión, algo que asombraba incluso al mismo Luke. De hecho, era bastante sorprendente que Talía se haya adaptado a ser una cazadora tan rápido, e incluso lograr convertirse en alguien tan habilidosa como Zoe en tan poco tiempo. Pero incluso ella misma tenía un límite. El gran número de enemigos de los que se estaba encargando, sumado a las numerosas flechas y demás artilugios que se arrojaban en su contra, hacía que cada movimiento surgido de su cuerpo sea milimétrico y bañado de destreza. El problema es que eran demasiados enemigos, y una de esas flechas terminó por darle cuando acabó con el último enemigo que se posicionaba cerca de Luke. Antes de que el rubio fuera a ayudarla, la cazadora se levantó sin muchas dificultades, mirando a todos los enemigos que se encontraban en las cumbres de grandes rocas. «Definitivamente nos ganan en posición», le dijo a Luke, mientras se quitaba la flecha de su hombro. Talía dio otra rápida mirada, viendo cómo uno de los últimos gigantes se encontraba entre la multitud, expectando el combate. Por su tamaño un tanto más pequeño de lo normal y su rostro completamente horrendo, estaba seguro de que se trataba de Otto. Después de todo, Orión era muy parecido a los humanos, y ser parecido a los humanos implica tener piernas de humano, algo que Otto no tenía. Un gran número de mestizos se acercaban a su posición con cuidado, mientras que los demás cargaban sus flechas desde las alturas. «Mátenlos», gritó Otto, haciendo que los mestizos corrieran rápidamente en contra de ambos jóvenes. «Si no hay monstruos», pensó Talía, mientras tomaba la daga enfundada de su cintura. «Yo tengo la ventaja». Ella se arrodilló para esquivar un espadazo, al mismo tiempo que desenfundaba su daga y se la clavaba profundamente en el corazón de su reciente atacante. Ella corrió rápidamente hacia el frente para esquivar otro ataque, aprovechando la situación para atravesar la garganta del hombre que estaba a pocos centímetros de ella. Talía continuó moviéndose a una velocidad vertiginosa, matando con completa soltura a todos los enemigos que se le cruzaban. Sus ojos se ensancharon ligeramente cuando una oleada de flechas repentina iba hacia su dirección. Luke rápidamente se puso enfrente y recibió todas las flechas, que rebotaron indefensamente en su cuerpo. Los pocos mestizos que no fueron atacados por sus propios compañeros intentaron derribar a Luke, pero este los aplastó sin ningún tipo de problema con su espada. Poder atacar sin la necesidad de cubrirse le daba varios segundos de margen. El rubio miró hacia atrás para ver cómo se encontraba su amiga de la infancia, viendo que Talía estaba sobre el cuerpo de un enemigo recientemente caído. Internamente, se alivió bastante de que ninguna flecha le haya dado. Antes de que pudiera preguntarle cómo se encontraba, los dos miraron hacia el frente cuando escucharon un fuerte rugido, viendo cómo el gigante pegaba un enorme salto y caía en el campo de batalla. En la orilla de la isla, el hocico de Udragón se asomaba por el suelo, escuchando los diferentes estruendos que había entre las enormes rocas carbonizadas. ¿Recuerdas el plan?, preguntó el albino, dándole una pequeña palmada cariñosa a Dorazal antes de montarse en su espalda. «Lo tengo tan claro como el agua», comentó el sátiro, seguro de sí mismo. «Pero, ¿en serio crees que funcionará?», preguntó, mirando el arco plateado entre sus manos. «Estoy seguro», respondió, para luego inclinar su cuerpo hacia adelante, al mismo tiempo que las escamas de oro del dragón se erizaban.
Debes ir rápido. Luke se estrelló fuertemente contra una roca, haciendo que la estructura se desmoronara encima de su cuerpo, todo producto del enorme poder del gigante. Mientras tanto, Thalía continuaba insistiendo con su velocidad, arrojando diferentes flechas y dagas que daban en el blanco, pero apenas molestaban a Otto. El gigante siguió el trayecto de la mujer veloz con sus ojos, hasta que finalmente logró darle un fuerte puñetazo en uno de los tantos ataques de la cazadora, haciendo que rodara por el piso y comenzara a escupir un poco de sangre. No tuvo mucho tiempo para maldecir al monstruo, ya que el gigante la tomó de sus piernas y la comenzó a alzar. Thalía le atacó frenéticamente con su daga en un pobre intento de liberarse, pero su adversario no se veía ni un poco afectado. Cuando finalmente la alzó a la altura de su rostro, el gigante le entregó una mirada espeluznante mientras sus heridas recientemente causadas sanaban de un segundo al otro. La atención de Otto se dirigió hacia otro sitio cuando escuchó una gran explosión a la lejanía, seguido de algunos gritos. Un segundo de silencio un tanto incómodo se presentó en el lugar, para que después una enorme roca se destrozara en 1000 pedazos, apareciendo Dorazal junto con Bel en su espalda. El dragón se movilizó rápidamente entre el terreno áspero pisando, cortando y matando a todos los que se ponían en su camino con sus afiladas escamas. Thalía aprovechó la distracción del gigante y se deslizó con gran habilidad, liberándose de su agarre. Otto miró a la mujer por un corto segundo, pero rápidamente dirigió la mirada nuevamente al dragón y Bel, considerando que ellos eran la mayor amenaza en estos momentos. Dorazal continuaba desplazándose a una gran velocidad entre el sector tosco, cargando una gran bola de fuego en su boca. No tardó mucho en estallar, haciendo que una gran cantidad de piedras cayeran en el lugar y cubriera todo de un espeso polvo. Justo en el último segundo, Luke cubrió Thalía con su propio cuerpo para que no sufriera ningún tipo de daño. Todos los mestizos comenzaban a moverse con miedo entre el polvo, solo para ser atravesados por un destello ridículamente rápido. En la escena se veía cómo Bel iba desplazándose a la velocidad del rayo, cortando y matando a todos los enemigos restantes, mientras que Dorazal aportaba desde el cielo escupiendo una gran cantidad de llamaradas a los enemigos más alejados. Los que habían logrado permanecer más allá de la cortina de polvo debido a la altura, observaban con completo asombro cómo un destello relampagueante iba de un lugar a otro matando a todos, hasta que finalmente una gran cantidad de pequeños rayos comenzaron a caer sobre esas personas también. Algunas intentaron huir cuando vieron eso, pero fue en vano, ya que el rayo atravesaba cualquier tipo de estructura e iba perfectamente dirigido. Al ver todo el desastre que se estaba produciendo a su alrededor, Otto apretó fuertemente los dientes con gran ira y dio un fuerte grito, creando un pequeño cráter y disipando el polvo en gran medida. Los pequeños rayos que rodeaban a Bel desaparecieron. El albino distinguió entre el polvo cómo Luke salía debajo de los escombros con Thalía. No pudo evitar sonreír al ver que ambos estaban bien. Ese momento de alivio no duró mucho tiempo, ya que un puño gigante cayó sobre su rostro, haciendo que el albino diera un gran giro, sumado a varios pasos hacia atrás. Bel sacudió su rostro, indicando que el golpe solo había sido una pequeña sacudida. Los ojos del albino cambiaron de color, al mismo tiempo que una gran cantidad de rayos y llamas emergían de su cuerpo. «Ahora», gritó. El gigante sintió como una flecha impactó en su hombro, pero no le dio importancia. Bel se abalanzó a una velocidad que Otto no pudo seguir, devolviéndole el golpe con un extra de potencia. El rostro de Otto giró hacia un lado tras la fuerza abrumadora, para luego ensanchar sus ojos cuando la sangre no dejaba de brotar de su mandíbula rota. Su mirada se fijó instantáneamente en la pequeña flecha eléctrica plateada que estaba clavada en su hombro, para luego mirar al remitente del ataque, recibiendo un saludo militar por parte de Grover mientras sostenía el arco plateado. El gigante rápidamente volvió su mirada a Bel e intentó propinarle un fuerte puñetazo que el albino esquivó sin muchos problemas cuando comenzó a volar. A partir de ese segundo, Otto solo pudo intentar agarrarlo mientras Bel iba dañando su cuerpo a una velocidad imposible de seguir. Numerosas líneas de fuego comenzaron a rodear las extremidades del gigante, hasta que finalmente quedó suspendido en el aire. Bel se estacionó de espaldas al gigante, mientras sostenía los delgados hilos de fuego en su palma. Él extendió su brazo al cielo, mientras sentía cómo el gigante se movía desesperadamente para liberarse de sus ataduras. Firebolt. Bel cerró fuertemente su mano, haciendo que las extremidades de Otto se despegaran de su cuerpo. Las partes de su cuerpo generaron un sonido sordo cuando cayeron al suelo. No sabía que podías hacer eso, comentó Grover,
descendiendo junto con Dorazal. En mi mundo hay algo que se conoce como niveles. Comentó el albino, mientras veía cómo había quedado su contrincante. Cada nivel te puede entregar habilidades nuevas. Cuando subí al 9 y al 10 obtuve 2 habilidades que me permiten manipular mis otras características o habilidades a voluntad. Explicó, para luego mirarlo de reojo. Obviamente, solo se basa en todo lo que ronde a la magia. No puedo usarlo con mis estadísticas base, por ejemplo. Y aunque pudiera, en este mundo mis estadísticas no funcionan. Suena muy complicado. Comentó Grover, frotándose el cabello. En realidad, no lo es. Declaró, mientras recibía el arco plateado a manos de Grover. Lo que lo hace complicado son las habilidades complicadas. Aunque si logras usar dichas habilidades correctamente, podrías llegar muy lejos. Concluyó. ¿Cómo sabías que el arco funcionaría? Preguntó Luke, llegando junto con Thalía. Para derrotar a un gigante, se necesita el poder de un dios y un semidios. Explicó el albino. El arco plateado está hecho con el poder divino de Arti, y eso hace que las flechas tengan su esencia. Algo lo suficientemente fuerte como para derrotar a un gigante normal. ¿Cómo la llamó? Pensó Thalía, poniendo sus ojos en blanco. Espera un segundo, tú no eres un mestizo. Aclaró Luke, sin poder entender la idea del todo. No, más bien soy un 66% dios en estos momentos, más o menos. Concluyó, sin poder evitar frotarse el mentón ante sus últimas palabras. Supongo que eso me convierte en un mestizo evolucionado. Dejémonos de estupideces y acabemos con esto de una vez. Declaró Thalía, haciendo que todos volvieran a enseriar su rostro. Estoy de acuerdo. Comentó Luke, viendo cómo la enorme puerta del tártaro se alzaba a la lejanía. Bell se dio la media vuelta, entregándole una última mirada a sus compañeros. Antes de enfrentarnos a Orión, debo advertirles algo. Una furia rodaría por el piso, sin sus alas y completamente muerta. La gran cantidad de mestizos heridos y muertos se desparramaban por el suelo, donde solo unos pocos quedaban con vida. A varios metros detrás de ellos, se podía presenciar la gigantesca puerta que conducía a la salida del tártaro. Una gran línea de sangre mantenía a las 2 puertas de madera y metal selladas por completo. Supongo que ya están pensando en darse por vencidos. Preguntó Bell, su cuerpo cubierto de sangre, al igual que Grover y Luke. Tienes razón, ellos no sirven para nada. Todos miraron hacia arriba, viendo cómo un gigante de un tamaño bastante más pequeño a los demás estaba en la cima de uno de los tantos pináculos rocosos que sobresalían. El gigante saltó, cayendo sobre algunos mestizos y aplastándolos por completo. Apártense, solo estorban. Aclaró, haciendo que la docena sobreviviente se hiciera a un lado, dejándolo avanzar. Sus pasos generaban temblores leves, algo que no parecía intimidar en lo más mínimo a Bell, que se mantuvo impasible. Luke y Grover se fueron varios metros hacia atrás, sabiendo que no había nada que hacer en este enfrentamiento. Finalmente, el gigante se posicionó a pocos centímetros de Bell, mirándolo desde arriba de una forma bastante imponente. Aspecto humano, solo mides un poco más de 2 metros y tu rostro es bastante hermoso. Comentó el albino, mirándolo fijamente a la cara. Las descripciones son bastante fieles, Orión. Así que sabes quién soy. Orión no pudo evitar alzar una ceja, denotando su curiosidad. Sí, supe de ti desde antes de que armaras todo este disturbio junto con tu querida madre. Aclaró, sin quitarle la mirada de encima. Supongo que mi querida Artemisa te ha hablado sobre mí. Comentó el gigante con algo de gracia. No la llames así. Bell le amenazó, frunciendo el ceño notoriamente. Relájate. Orión alargó la palabra para hacer más énfasis en ella, mientras daba varios pasos hacia atrás. Solo era una broma. Concluyó, para luego mirarlo fijamente. Estoy seguro que si Artemisa te habló de mí, sabes que nunca sería capaz de hacerle daño. Habló con un ápice de inocencia. Tengo 2 versiones. La respuesta de Bell no solo sorprendió a Orión, ya que Luke y Grover solo había oído hablar de la versión de Artemisa. Y de momento, me estoy creyendo más la de Apolo, si me lo preguntas. Amenazó, haciendo que Orión lo mirara fijamente. ¿Te uniste con tu madre para vengarte de Apolo, o siempre estuviste con ella?
Destruiste mi base de operaciones, eliminaste a todos mis hermanos y a gran parte de mi ejército. Orión le interrumpió. No tengo razón para contestar a tus preguntas. Finalizó, entregándole una mirada muy desagradable. Debiste pensarlo con más cuidado cuando me trajiste aquí. Declaró el albino, sin poder evitar burlarse. Quizás tengas razón, pero... Los ojos de Orión brillaron de un color dorado intenso, al mismo tiempo que sus músculos desgarraban su camisa, y una gran presión se presentaba en el ambiente. Con la bendición de mi madre, puedo destruirte sin problemas. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Bel. Eso está por verse. Capítulo 37, La verdad de Orión. Un silencio bastante cortante se presentó entre ambos mientras optaban por sus poses de combate. Luke y Grover se alejaron lo más posible, quedándose detrás de unas piedras para observar el combate. Los demás mestizos habían hecho exactamente lo mismo para asegurarse de no quedar dentro del radio de los ataques. Después de varios segundos mirándose firmemente, Orión movió una de sus pies hacia el frente. Los espectadores ensancharon sus ojos en shock cuando el gigante apareció al lado de Bel, donde el albino tenía su cuerpo inclinado hacia un lado en una maniobra bastante espectacular, esquivando el puño que se había incrustado en las rocas tan duras. Seguido de eso, una enorme onda expansiva se levantó, haciendo que los espectadores más cercanos salieran volando y que el suelo se rompiera a tal punto de mandar a volar enormes escombros por doquier. Bel no pudo evitar ensanchar sus ojos ante la fuerza, ya que no se esperaba tal magnitud de poder. Eso solo significaba que Gea le había dado una bendición enorme. El albino no se dejó abrumar por la demostración, y lo demostró dando un gran salto para mantener la distancia entre ellos. ¿Sorprendido?, preguntó Orión, retirando su puño de los escombros. Incluso yo me sorprendí un poco. Agregó, esbozando una sonrisa bastante tétrica. Debo admitir que esa bendición es muy poderosa. Declaró, para luego sonreír. Pero me he enfrentado a oponentes mucho más fuertes. Oh. ¿En serio?, preguntó Orión, alzando una ceja. Ahora mismo, soy el tercero más fuerte de todo este vasto mundo, y la segunda es mi propia madre. El gigante no pudo evitar poner las manos en su cadera. Me estás diciendo que te enfrentaste a Caos y saliste con vida. No era Caos. Bel dio un pequeño suspiro. Es algo difícil de explicar. Concluyó, para luego sonreír levemente. De hecho, esa fuerza demostrada me hizo recordar a mi enfrentamiento contra Ottar. Pensó. Bueno, no es algo que me interese realmente. Orión se cruzó de brazos, sin poder evitar sonreír con suficiencia. Después de todo, no puedes matarme sin tus dagas. Hablando de eso, comentó el albino con una sonrisa cubierta de misterio, algo que llamó la atención de Orión. Vamos, amigo. Thalía gritó con gran energía, siendo respondido por un fuerte rugido de Dorazal. Orión alzó su mirada con ligera sorpresa al ver un dragón orubín de tales dimensiones. Por su tamaño, parecía estar en su fase adulta, por lo que era muy peligroso, incluso para alguien como él. Dorazal llegó rápidamente a la posición de Orión, y comenzó a hostigarlo con un gran ataque de llamaradas, mientras que Thalía comenzó a tirarle numerosas flechas que se encantaban de un color plateado cuando salían disparadas del arco de Bel. Orión apretó fuertemente los dientes mientras se encorvaba levemente para resistir las flechas y el fuego abrasador, hasta que finalmente dio un gran grito cubierto de furia. El gigante pegó un enorme salto que nadie esperaba, creando un pequeño cráter por el mismo impulso. Los ojos de Thalía se ensancharon de sobremanera cuando Orión aterrizó en el hocico de Dorazal y le obligó a cerrar su boca, haciendo que una enorme explosión se escuchara dentro del pobre dragón al no poder liberar las llamas. El gigante escaló por la cabeza del dragón, y justo cuando estaba a punto de pegarle a Thalía, el dragón se movió bruscamente hacia un costado por los daños recibidos, haciendo que Orión perdiera el equilibrio y terminara agarrado a una de sus alas. Orión comenzó a arrancar todas las escamas posibles sin piedad, haciendo que Dorazal cerrara sus ojos con gran dolor. Las enormes escamas doradas ensangrentadas salieron volando por doquier, mientras el gigante escalaba por el dragón, hasta finalmente llegar a la espalda de este. Thalía intentaba sostenerse lo mejor posible ante los movimientos bruscos del dragón, por lo que no pudo evitar ser agarrada por Orión, quien la arrojó al suelo con todas sus fuerzas. Los ojos de Bel se ensancharon con ligero temor ante esto, por lo que rápidamente voló hacia ella y la atrapó en el aire,
para después tener una caída bastante forzada, comenzando a rodar por el suelo con brusquedad. Mientras tanto, Orión le estaba arrancando las escamas y propinándole fuertes golpes en la cabeza a Dorazal. ¡Rar! El dragón gritó con gran dolor, haciendo que el fuego que lo estaba quemando en su interior saliera de su boca, justo al mismo tiempo que se estampó contra el suelo. El dragón generó una gran línea de destrucción, al mismo tiempo que prendía fuego todo a su alrededor, incluso su propio cuerpo. Dorazal. Bel no pudo evitar levantarse con una mirada incrédula en su rostro, al ver cómo las escamas del dragón estaban completamente derretidas, cubriendo su cuerpo inerte. Entre las llamas, Orión apareció con una gran sonrisa asesina en su rostro, mientras cargaba con dos de las escamas que le había arrancado a Dorazal. Bel empujó a Thalía para quitarla del camino, para luego arrastrarse por el suelo para esquivar todas las arremetidas que Orión estaba liberando, utilizando las escamas como armas. Finalmente, una de las escamas impactó en el abdomen de Bel, generando un enorme cráter por la fuerza. La sonrisa de Orión rápidamente se borró a una mirada completamente sorprendida cuando lo único que sufrió daño fue la ropa del albino. Tú no eres el único que recibió una bendición últimamente. Comentó Bel, para después esbozar una pequeña sonrisa. Esto es de parte de Artemisa. Concluyó, propinándole una fuerte patada en la entrepierna que profundizó aún más el cráter. Orión salió volando y se perdió rápidamente de la vista de todos. Rápido. Gritó Bel, levantándose de un salto. Tenemos que irnos ahora. Finalizó, haciendo que los tres lo siguieran rápidamente. Al final tenías razón. Comentó Thalía, mientras se detenía al frente de la enorme estructura. No funcionó el arco. Concluyó, mirando el arco plateado que llevaba en sus manos. Flashback. Antes de enfrentarnos a Orión, debo advertirles algo. ¿De qué se trata? Preguntó Luke por todos. Como dije antes, el arco solo funciona contra gigantes normales. Por lo que no sé si funcionará con Orión. Explicó Bel con seriedad. Lo dices por su bendición. Luke se frotó el mentón. Podría ser una posibilidad. Especialmente si es que Gea le brindó una bendición tan fuerte como creemos. La resistencia de Orión es mucho más elevada a la de un gigante normal. Continuó el albino. Por eso creo que solo con la esencia de Artemisa no bastará para ganarle. Pero no perdemos nada por intentarlo. Declaró Grover, haciendo que todos lo miraran. ¿Verdad? Tiene razón. Thalía apoyó la idea del sátiro. Como yo soy la que más habilidad tiene con el arco, me gustaría intentarlo. Después de estar meditando la situación por un corto segundo, todos asintieron de acuerdo. Fin del flashback. Eso no importa ahora. Exclamó Bel. Deben estar luchando del otro lado. El ejército aquí prácticamente está destruido. Thalía solo se dignó a ver el cuerpo de Dorazal, que estaba recubierto de oro derretido, que no paraba de emerger de su cuerpo. Él tiene razón, Thalía. Comentó Grover, apoyando una mano sobre el hombro de la mujer. Luego tendremos tiempo para pensar. Concluyó, dándole un pequeño apretón para que no se sintiera culpable de lo sucedido. Thalía lo miró por un corto segundo, para luego suspirar. ¿Dónde colocó la sangre? Preguntó Thalía, llenando su palma de la sangre que brotaba en una herida que tenía en el hombro. Aquí. Luke señaló el pequeño cuadrado de hierro estigio que había a pocos centímetros de la puerta. Thalía colocó su mano allí, haciendo que la sangre seca que recubría la unión entre las dos puertas brillara intensamente, para luego comenzar a abrirse. Se escucharon sonidos de guerra casi al instante, indicando que las intuiciones de todos estaban en lo cierto. «Iré yo primero», exclamó Grover, dando un gran salto para entrar hacia la oscura cueva que se veía del otro lado, perdiéndose de vista al instante. «Dame tu sangre, rápido», exclamó Lucabel, haciendo que el albino desgarrara su camisa, revelando su abdomen ligeramente sangrante por el anterior ataque punzante de Orión. «Es increíble que te haya podido hacer daño incluso con la bendición de Styx», comentó, mientras cubría su mano de sangre. «Está claro que se ha vuelto ridículamente fuerte». «Concuerdo con eso», declaró el albino, utilizando fuego para cicatrizar la pequeña herida. «Ahora, ve». Luke hizo una pequeña seña con su cabeza, haciendo que Thalía se levantara rápidamente. «Espera».
Thalía miró cómo Bell tomó su hombro sangrante, para luego apretar ligeramente los dientes cuando una sensación ardiente la dominó. No es bueno correr con semejante herida, comentó el albino con una pequeña sonrisa, posicionándose detrás de Luke. La cazadora simplemente sonrió cuando vio que había cicatrizado su herida, para luego correr rápidamente hacia la puerta. Supongo que tú te quedarás, comentó el albino con simpleza, haciendo que Luke cerrara sus ojos. Ya habíamos hablado de esto antes, contestó. Además, alguien tiene que mantener la puerta abierta. Tienes razón, contestó Bell, haciendo que Luke sonriera levemente. No quiero una despedida, Kers. Antes de que el rubio pudiera terminar de hablar, sintió como una mano lo tomó firmemente del brazo. Los ojos de Luke se ensancharon levemente cuando Bell posicionó su mano cubierta de la sangre de Thalía por aquella vez cuando la ayudó con su herida. Antes de que pudiera decir algo, fue arrojado violentamente hacia la puerta, y en ese preciso momento, todo se volvió lento. Lo único que pudo ver antes de que la puerta se cerrara abruptamente, fue la sonrisa de Bell. El albino se dio rápidamente la media vuelta cuando escuchó leves temblores a varios metros de distancia. Bell comenzó a avanzar hacia los temblores con gran seriedad, mientras miraba cómo los espectadores comenzaban a alejarse rápidamente del campo de batalla. El albino observaba cómo todos se iban corriendo rápidamente del lugar, claramente acobardados por lo que estaba a punto de suceder. O simplemente eran inteligentes al querer alejarse de una batalla monstruosa. Lo siento, Luke, pero no puedo permitir que te quedes aquí, pensó el albino en voz alta, sintiendo cómo los temblores eran más y más fuerte por cada paso que daba. Además, tengo algo pendiente con este tipo, concluyó, deteniéndose al ver cómo Orión destrozaba unas rocas con sus manos, apareciendo finalmente en escena. Así que Styx no pudo con tu alma, comentó el gigante, sacudiendo los escombros de su cuerpo con las manos. Supongo que será una lucha de resistencia, siempre y cuando antes no encuentre tu talón de Aquiles, concluyó, esbozando una sonrisa. Quiero saber la verdad antes de matarte, declaró el albino, acercándose a paso lento. Engañaste a Artemisa, la traicionaste y mataste a sus cazadoras. La sonrisa de Orión desapareció al instante tras escuchar las preguntas. Dímelo ahora y acabemos con esto rápido. En vez de responderle, Orión tomó una roca del tamaño de su cuerpo, para luego arrojársela con una fuerza abrumadora en un rápido movimiento. Bell cruzó sus manos en X, haciendo que la roca se rompiera en 1000 pedazos por el impacto y la velocidad que llevaba. El golpe fue tal que Bell se desplazó en contra de su voluntad, generando una pequeña línea de destrucción. Bell rápidamente elevó el bloqueo a su barbilla, cubriendo el contundente gancho de Orión. El impacto generó una pequeña onda de choque, al mismo tiempo que el albino salía despedido al aire a gran velocidad. Bell dio una voltereta en el aire y se recompuso rápidamente, justo a tiempo para esquivar el enorme escombro que fue arrojado en su contra. El albino fijó su mirada en Orión, que lo estaba esperando con una sonrisa. Él no lo decepcionó, ya que comenzó a descender a una velocidad gigantesca. Orión dio un enorme salto, yendo al impacto directo con Bell. Ambos se cruzaron a la mitad de vuelo, los ojos de los dos se ensancharon ligeramente cuando los puños impactaron contra sus respectivos rostros. Una enorme onda expansiva se generó, mandando a volar todos los escombros que se encontraban en el suelo. Tanto Bell como Orión fueron despedidos a una dirección opuesta después de la magnitud del ataque, haciendo que Bell rodara y se chocara contra varias rocas, para finalmente chocar contra una enorme pared natural que sufrió un gran cráter, sumado a un fuerte estruendo y mucho polvo. La caída de Orión fue mucha más directa, por lo que solo se quedó clavado a varios metros de profundidad en el suelo. El gigante salió rápidamente de su pequeño cráter, fijando su mirada en el gran destrozo que causó la caída de Bell. El polvo se sacudió violentamente cuando la figura de Bell se asomó del enorme cráter. El albino escupió un poco de sangre al suelo, indicando que el ataque no le había hecho mucho daño. Orión dio un gran salto a su dirección. Al ver esto, el albino se cubrió en llamas rápidamente e inclinó su puño hacia adelante para darle el golpe, debido a que ya lo tenía enfrente. Un pequeño estallido de llamas se presentó en el lugar, para que después se vea como una figura atravesaba por completo la pared natural, chocando rotundamente contra una enorme roca, dejándola a un suspiro de ser completamente destruida. Orión apareció rápidamente del otro lado de la pared natural con la idea de continuar atacando,
pero se detuvo cuando vio cómo Bell se tambaleaba ligeramente hacia un lado y no podía reincorporarse del todo. ¿Qué te sucede?, preguntó el gigante con un claro tono burlón. ¿Ya estás cansado? Bell lo miró mientras intentaba regular la respiración, para después arrojarse en contra de él, al mismo tiempo que su puño se rodeaba de pequeños rayos y una gran cantidad de fuego que lucía bastante peligroso. En vez de actuar con cuidado, Orión se abalanzó hacia él con una energía similar, generando otro fuerte choque. Una pequeña estela de fuego atravesó la pared natural nuevamente, para que después se escuchara una gigantesca explosión cuando un mar de llamas explotó en todas direcciones. El fuego se alzó a varios metros de altura, mientras era rodeado por poderosos rayos. Bell salió expulsado y arrodillado por la misma potencia de la explosión, aunque se lo veía ileso. Se recompuso rápidamente y fijó su mirada en la enorme cortina de humo que había dejado su ataque, solo para ver cómo Orión salía del humo, sacudiendo su cabeza por el gran aturdimiento que había recibido a causa del ataque, sin contar el sinfín de quemaduras que estaban sanando rápidamente. Bell apretó fuertemente los dientes y su ojo celeste eléctrico brilló intensamente, haciendo que una gran cantidad de rayos comenzaran a rodearlo al mismo tiempo que alzaba un poco sus manos. Sus pies dejaron el suelo, y una enorme ráfaga de rayos fueron lanzadas hacia Orión con sus manos. Orión intentó cubrirse en vano, recibiendo todos los rayos que atravesaban su cuerpo. Los impactos generaban pequeños estallidos sonoros, haciendo que los gritos del gigante sean inaudibles. Bell aumentó su velocidad, haciendo que los rayos eclipsaran por completo la figura de Orión. Poco después, una gran cortina de humo comenzó a generarse en el campo de batalla, haciendo que sea imposible distinguir lo que estaba sucediendo, salvo los pequeños brillos incandescentes y el sonido de los rayos. Finalmente, el brillo y el sonido cesaron, generando un sonido cortante mientras el humo y el polvo desaparecían lentamente del campo de batalla. Lo primero que pudo distinguirse entre tanto polvo fue la figura encorvada de Bell, secándose el sudor de su frente mientras intentaba regular la respiración tras el ataque frenético. Orión salió entre los escombros con una expresión agotada, mientras todos los agujeros que tenía en su cuerpo sanaban a una velocidad alucinante. Ambos se miraron por un par de segundos, uno esperando que su cuerpo se sanara, mientras que el otro esperaba retomar el aire. Finalmente, ambos salieron despedidos a una enorme velocidad, generando cráteres a sus pies. Los rostros de ambos se torcieron hacia un costado y escupieron una gran cantidad de sangre. La magnitud de los puñetazos fue tan grande que generó un gigantesco cráter a sus pies, para que después ambos salieran despedidos a velocidades increíbles. Tanto Bell como Orión atravesaron una gran cantidad de obstáculos utilizando sus propios cuerpos, incluso rodaban y generaban grandes daños a causa de la velocidad que llevaban. Después de haber terminado cada una en una punta diferente de la isla, ambos se levantaron ligeramente aturdidos. Mientras que Bell estiró su cuerpo para liberar la tensión, Orión sacudió su cabeza y escupió una pequeña cantidad de sangre al suelo, que rápidamente desapareció. Después de unos pocos segundos, Bell terminó sus estiramientos, y no pudo evitar dar un suspiro agitado antes de comenzar a volar a toda velocidad en dirección a Orión, esquivando los escombros y demás cosas que se cruzaban en su camino. El gigante se encontraba corriendo y saltando a toda velocidad, generando grandes grietas y cráteres por sus pasos y saltos. Ambos comenzaron a flexionar sus puños hacia atrás a medida que se iban acercando, preparando el ataque. Finalmente, ambos se cruzaron, generando un cráter de dimensiones increíbles, al mismo tiempo que una enorme ola de choque destruía todo a su alrededor a causa de que ambos puños se cancelaron entre sí, ya que había chocado uno con el otro. Los dos cayeron rodando al suelo, en donde Orión pudo tomar la ventaja cuando quedó encima de Bell. El albino se cubrió rápidamente con sus manos ante los ataques constantes del gigante, hasta que finalmente inclinó su espalda hacia un costado para esquivar un puñetazo que hizo temblar toda la isla. Bell rápidamente aprovechó su oportunidad y le dio un gran empujón con sus manos para quitárselo de encima, para luego propinarle una fuerte patada doble ascendente desde el suelo que profundizó aún más el cráter, y mandó a volar muy lejos al gigante. Orión atravesó las pocas columnas que aún seguían en pie, derribándolas una por una, hasta que finalmente quedó enterrado entre una enorme montaña de destrucción, no muy lejos del final de la isla. Bell llegó rápidamente y se estacionó a pocos metros de los escombros, solo para ver cómo todos ellos salían volando cuando un Orión cubierto de energía salió a atacarlo con todas sus fuerzas. Bell esquivó el golpe y rodó hacia su costado, para luego contraatacarlo con un muy fuerte puñetazo.
Orión se dio media vuelta prácticamente al instante, haciendo que los puños de ambos chocaran con gran contundencia, generando un gran estallido. Ese no fue el único que se oyó, ya que sus otros puños también chocaron poco después. Tanto Bell como Orión entrelazaron sus manos, iniciando un gran forcejeo. Los pies de ambos se hundieron rápidamente en la piedra quemada por la gran fuerza que ambos estaban utilizando. Los dientes de los dos se apretaron fuertemente, mientras el sudor comenzaba a caer de su cuerpo, especialmente en el albino. ¿Cómo es que puedes tener tanta resistencia?, exclamó el gigante, sin creer lo que estaba presenciando. Se supone que solo eres un dios. Hay muchas cosas que no sabes de mí, contestó el albino. Y por cierto, no soy un dios. Los ojos de Orión se ensancharon ante la última declaración. Por lo menos, no por ahora. Bell bajó su mirada cuando el suelo comenzó a resquebrajarse, y rápidamente esas pequeñas grietas se comenzaron a transformar en una división gigantesca, debido a que el suelo se estaba partiendo en dos. Dios, o no Dios. Eso ya no importa, declaró el gigante con una pequeña sonrisa, al mismo tiempo que el suelo comenzaba a temblar y ceder. Te diré una cosa. El gigante tomó fuertemente de las muñecas a Bell en un rápido movimiento. Espero que vueles mucho más rápido que tu querido dragón, porque de lo contrario, terminarás en el mismo lugar que él. La mirada gacha de Bell se alzó, mirándolo con confusión fingida. ¿En serio crees eso? Al escuchar la pregunta del albino, Orión no pudo evitar mirarlo con los ojos ligeramente ensanchados. ¿Me estás diciendo que sobrevivirás de nuevo a una caída en el río Styx?, preguntó, para luego reírse fuertemente. Eres un tonto si piensas eso, concluyó, al mismo tiempo que el suelo comenzaba a temblar con más fuerza y el lugar donde estaba Bell comenzaba a voltearse y separarse. El único tonto aquí eres tú. La sonrisa astuta que apareció en el rostro de Bell hizo que Orión alzara una ceja. Después de todo, yo y Dorazal seguimos estado exactamente en el mismo plano. Tras escuchar esto, los ojos del gigante se ensancharon de sobremanera. Imposible, exclamó. Si fuera así, se hubiera movido hace tiempo. Dorazal es raro, incluso en su misma especie es extraordinario, explicó el albino. Después de todo, es el dragón más fuerte y más grande que se haya conocido. ¿Tratas de engañarme?, preguntó Orión, mirándole con molestia. Te recuerdo que yo he visto mucho de estos dragones. Conozco perfectamente su tamaño, al igual que su fuerza. El gigante ensanchó sus ojos de sobremanera. Ese dragón tuyo es por mucho el más débil al que me haya enfrentado, además de que su tamaño es incluso un poco menor al promedio. Finalizó, al mismo tiempo que una fuerte sacudida se presentaba en el sitio. Si tanto los conoces, entonces debes saber que el dragón alcanza su etapa adulta cuando llega al año y medio. Las palabras de Bell simplemente confundieron a Orión. Por lo tanto, Bell alzó su rostro, sin poder evitar entregarle una mirada bastante descarada. También debes saber que cuando las escamas de esos dragones se derriten, significa que están mudando de piel. La sonrisa de Bell solo aumentó cuando el gigante pestañeó en shock. Lo sabes, ¿verdad? Los ojos del gigante se ensancharon lentamente cuando unos pasos rotundos se hicieron más y más fuertes a su espalda. Orión bajó levemente su mirada para ver cómo una sombra absurdamente gigantesca comenzaba a cubrirlo. Un segundo después, los pasos se detuvieron, y sintió como un enorme viento recorrió por todo su cuerpo desde atrás, sumado de un sonido ronco y abrumador, que sonaba como un pequeño gruñido. Él giró lentamente su cabeza, ensanchando sus ojos más y más al ver lo que estaba detrás de él. Lo primero que vio, fueron dos ojos carmesí. Un ojo carmesí que era igual de grande que su cuerpo. Y la cabeza. La cabeza tenía tal altura, que Orión necesitaría ser casi 7 veces más grande para igualarla. Dorazal alzó lentamente su cabeza, haciendo que sus escamas doradas del doble de tamaño relucieran con gran intensidad. La enorme figura del dragón lució completamente imponente, al mismo tiempo que alzaba sus alas hacia los lados, dándole un aspecto completamente majestuoso y amenazante. ¡Roar! El rugido ensordecedor hizo que la figura de Orión se quedara completamente congelada. Si su tamaño era tal, el poder y resistencia que poseía deberían ser de otro mundo. Bell aprovechó el estado estupefacto del gigante, flexionando sus piernas para luego dar un gran salto,
haciendo que el suelo de su lado finalmente se separara y terminara hundiéndose en el río Styx. El albino ni siquiera le dio un momento para que el gigante respondiera, ya que rodó rápidamente por encima de él, tomando iniciativa en el agarre de manos, para luego aterrizar y hacerle un rápido tackle, haciendo que Orión se cayera por la pendiente recientemente generada. Antes de que el gigante pudiera responder, Dorazal lo enrolló con su gigantesca cola por completo, quedando a pocos metros de la muerte. Orión fijó su mirada en el río Styx, y rápidamente intentó liberarse, pero quedó completamente impresionado cuando unos hilos llameantes rodearon la cola de Dorazal, haciendo que el agarre sea prácticamente irrompible. Te dije que antes de matarte, debías responder mis preguntas. Declaró Bel, acercándose al borde. Engañaste a Artemisa, la traicionaste y mataste a sus cazadoras. ¿Y qué es lo que gano si respondo? Preguntó Orión, para luego escupir una gran cantidad de sangre y gritar de dolor cuando las escamas del dragón se erizaron. Engañaste a Artemisa, la traicionaste, mataste a sus cazadoras. Bel gritó con incluso más fuerza que Orión, demostrando toda su rabia contenida. Dorazal continuó con sus escamas extendidas, por lo que el cuerpo de Orión no estaba sanando. ¿Por qué quieres saberlo? Preguntó Orión, mirándolo con ligera dificultad. Porque Apolo es uno de mis mejores amigos. Y además. Bel cerró sus ojos por un corto segundo. Porque amo a Artemisa. No es justo que los dos gemelos que se querían tanto de pequeños, sigan enemistados por culpa de una injusticia. Concluyó, cruzándose de brazos. A menos claro que todo lo que me dijo Apolo sea una mentira. Si te lo digo. Orión tosió levemente. ¿Me dejas con vida? Preguntó, recibiendo un asentimiento por parte de Bel. De acuerdo, pero tengo una condición. Concluyó, alzando un dedo. Quiero que lo jures por el Styx. Hecho. El gigante afirmó rápidamente. La poción de Apolo era de bajo nivel, una que no me conduciría a la locura, pero sí me alejaría de Artemisa. Orión alzó su mirada con algo de dificultad. Apolo decía la verdad, pero él no sabía que me había anticipado. No solo no tomé la poción, sino que la oculté y me arrojé un poco de la poción de locura en mis labios para crear una coartada. A partir de allí, actué como un loco, maté a casi todas sus cazadoras, y finalmente ella me mató. Orión dio un pequeño suspiro. La realidad es que nunca estuve enamorado de Artemisa. Solo me acerqué a ella para vengar la muerte de mi madre, asegurándome de desviarla de su camino divino para que Zeus la eliminara por romper sus juramentos. La realidad es que fallé, ya que Artemisa nunca demostró un mínimo interés en mí, ni siquiera vi que le prestara atención a algún hombre en primer lugar. Finalizó, sin poder evitar reírse ante el último recuerdo. Mi primera víctima iba a ser Artemisa, y después me encargaría de Hestia. De esa manera, iría limpiando lentamente el Olimpo por las leyes absurdas que manejan, y así, Zeus quedaría muy debilitado cuando mi madre se regenerara. El gigante no pudo evitar bajar su mirada. Al final, fue un fracaso total, y solo me pude conformar con dañar la relación entre Apolo y Artemisa, ya que ese hermano idiota sobreprotector se dio cuenta de mis planes. Concluyó, para luego alzar su mirada con gran seriedad. No te he ocultado nada, y he dicho toda la verdad. Lo juro por el Styx. Un fuerte trueno apareció de la nada en el Tártaro. Finalmente, Bel suspiró y se arrodilló. Dorazal, suéltalo. El dragón acató la orden de inmediato. El gigante fue rodeado rápidamente por los hilos de fuego de Bel. El albino comenzó a alzarlo lentamente, mientras ambos se miraban fijamente. Justo cuando los pies del gigante estaban a punto de tocar el suelo, Bel lo hizo hacia atrás, haciendo que Orión lo mirara con los ojos bien abiertos. Te olvidaste de hacerme una pregunta muy importante. Comentó Bel con ambas cejas alzadas. Te olvidaste preguntarme si era un mentiroso. Concluyó con una pequeña sonrisa, justo al mismo tiempo que los hilos de fuego desaparecieron. Orión ni siquiera llegó a dar un grito ante la conmoción, cayendo al río Styx, sin antes mover su cuerpo inútilmente, pensando que eso le salvaría de la caída. Bien. Bel se recompuso, sin poder evitar sonreír. Creo que Arti se pondrá muy feliz al saber que Apolo nunca tuvo nada que ver con la muerte de sus cazadoras. Concluyó, para luego comenzar a avanzar hacia la puerta. Dorazal se quedó inmóvil, entregándole una mirada extraña.
Bell captó esto, por lo que se detuvo a mirarlo. ¿Qué? El albino no pudo evitar alzar una ceja. ¿Pensaste que perdonaría a alguien que puede apuñalarme por la espalda al segundo de salvarlo? Dorazal simplemente le continuó entregando esa mirada, hasta que finalmente sacudió su cabeza tontamente y lo siguió entre la gran destrucción causada por la batalla para llegar a la enorme puerta. Final del capítulo.